Quiero terminar el trabajo. Esa ha sido la frase principal entre los argumentos que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar su intención para aspirar a la reelección y permanecer en la Casa Blanca por 4 años más. El anuncio no fue una sorpresa, ya era un secreto a voces, ya de hecho era un rumor del que ya todos estaban comentando en los pasillos en diferentes sectores políticos en Estados Unidos. Pero una vez el presidente Biden hizo este anuncio, comenzaron todo tipo de análisis, críticas, burlas, rechazos y también apoyos. Con una presidencia con tantas calamidades es casi inconcebible que Joe Biden siquiera considerara ser candidato a la reelección. Ustedes saben lo que pasó en la anterior elección. Hicieron trampa y se robaron las elecciones. Pero les prometo esto, cuando debatamos y comparemos nuestros historiales, va a ser la peor pesadilla de los radicales demócratas, porque nunca ha habido un récord tan malo como esto. Y nuestro país nunca ha estado peor. Nunca ha habido un contraste tan grande entre dos administraciones en la historia de Estados Unidos, con la de nosotros siendo grandiosa y la de ellos un fracaso. Tal parece que Joe Biden no tiene rival al interior del Partido Demócrata. Entre tanto, en el bando republicano, Donald Trump, como ustedes lo veían, suena como candidato potencial, pero también los nombres de Nikki Haley y de Ron DeSantis aspiran a obtener la nominación por ese partido. Así las cosas, el debate en Estados Unidos se ha enfocado en torno a la edad del presidente Joe Biden. Muchos consideran que es muy avanzada para continuar en la Casa Blanca. Otros han hecho un balance de su gobierno y sobre sus verdaderas posibilidades de ganar. I think he's too old to run. I think he's way too old. I feel like he's too old. I'm a little bothered. Estoy un poco molesta, es un poco viejo, y si no puede unirme al ejército a los 58, no creo que él deba gobernar el país a los 80. ¿Y cuántos años tendrá? ¿84? Es demasiado viejo, definitivamente demasiado viejo. Entonces, ¿qué significa 4 años más del gobierno de Biden en Estados Unidos para temas clave como, por ejemplo, migración, la guerra en Ucrania y la relación con América Latina? ¿Estamos ante una especie de déjà vu o una especie de repetición, también podemos decir, de una elección disputada entre Joe Biden y Donald Trump? ¿Qué balance se puede hacer de la administración de Joe Biden al día de hoy? Y también se pregunta uno si los demócratas no construyeron a lo largo de estos años la imagen de un sucesor para Biden y es él el único que puede obtener esa nominación. Hoy en el debate de France 24 analizamos la aspiración a la reelección del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Y para comentar sobre este tema hemos invitado a JP Carroll, él es estratega republicano, también es analista para seguridad nacional y gobernanza inclusiva en el centro Joseph Rainey para políticas públicas. También está con nosotros Aníbal Romero, él es estratega demócrata y abogado de temas de inmigración. Nuestros televidentes también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, también nos encuentran en Instagram, nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta es numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. También, para terminar, les recuerdo que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la palabra a JP Carroll, nuestro primer invitado en el programa de hoy. Y bienvenido al programa, JP, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo recibieron ustedes y cómo recibe usted y qué análisis hace de este anuncio, esta aspiración a la reelección por parte del presidente Joe Biden? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar contigo. Mira, creo que, como lo dijo correctamente en su introducción, esto no era una sorpresa, sabía que iba a presentar su candidatura el presidente Biden, ya se veía que iba a utilizar este mensaje de acabar, o sea, el trabajo que está haciendo, que él usó ese mensaje durante su discurso ante el Congreso, durante el Estado de la Unión. Ahorita la cosa es que para los demócratas es la única opción, y a este tema de edad del cual hablaron varias personas en su introducción, es un tema lo cual es una crítica que se puede hacer hacia el presidente Biden, pero también hacia el expresidente Trump. Entonces creo que esta elección se va a marcar desafortunadamente por realmente una falta de entusiasmo para los dos candidatos más probables para cada partido.
siendo Biden para los demócratas y Trump para los republicanos. Lo único que notaría adicionalmente es que mencionó las candidaturas de Nikki Haley y Ron DeSantis. También añadiría una mención a la candidatura, mejor dicho, la exploración de una candidatura, como aún no ha anunciado una campaña totalmente, es el senador Tim Scott de Carolina del Sur, el cual creo que tiene mucho entusiasmo y apoyo del Partido Republicano en Washington, pero hay que ver aún si eso realmente se traduce en votos en las elecciones del proceso de las primarias del Partido Republicano. Es la perspectiva de JP Carroll. Paso a darle la palabra a Aníbal, nuestro siguiente invitado. Bienvenido también al programa. Gracias por estar con nosotros. Punto de partida, ¿cómo recibe usted este anuncio, esta aspiración a la reelección 4 años más posiblemente de gobierno Joe Biden? Sí, bueno, primero buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, como dice JP, será una candidatura sin entusiasmo, pero es lo que existe. En este momento, él es el titular en este momento porque es el presidente de Estados Unidos y sabemos que ese concepto del incumbent, el titular, significa mucho porque es muy difícil que un presidente que actualmente esté en su cargo pierda una reelección. Ha ocurrido, pero es muy difícil. Entonces, en realidad, efectivamente, insisto, como dice JP, será una candidatura que hablará mucho de terminar su trabajo. Yo creo que en el fondo la ventaja que tiene el presidente Joe Biden es que en este momento el único que suena con posibilidades de ganar en el Partido Republicano es el expresidente Donald Trump, y sabemos que esa postura de extrema derecha realmente es muy difícil de llevar a estados como Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, que son los estados que van a dar la presidencia. Lo que creo que también hay que tomar en consideración que todavía falta mucho, falta 1 año, 9 meses para las elecciones. Muchas cosas pueden pasar en 1 año, 9 meses. Si las elecciones fueran el día de hoy, creo que Joe Biden ganaría las elecciones nuevamente, porque insisto, lo importante aquí es Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Sabemos que los republicanos han mejorado bastante en la Florida y los demócratas han mejorado en estados como Arizona, en Georgia. Se va a decidir las elecciones nuevamente en Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, y creo que el presidente Biden está muy fuerte en esos estados. Que son los estados que nos mantienen en vilo normalmente en estos momentos electorales o cuando hay elecciones en Estados Unidos, Aníbal. Continúo con usted para preguntarle por lo que se vive al interior del Partido Demócrata. Ver otra vez a Joe Biden como candidato o por lo menos aspirando a esa nominación y a esa reelección deja muchas preguntas en torno a, como decía yo en la introducción del programa, a lo largo de estos años de gobierno Biden tampoco se construyó o se fortaleció alguna figura al interior del partido para poder hacer un relevo del presidente Biden. Muchos pensaban que iba a ser Kamala Harris, pero la vemos que va a seguir a la sombra de Biden en el rol de vicepresidenta. Muchos pensaban que tal vez podía ser ella la candidata o algún otro de este partido. ¿Por qué el Partido Demócrata le está apostando el todo por el todo a Biden? Bueno, lo que pasa es que en este momento él es el presidente de los Estados Unidos y tradicionalmente cuando un partido está manejando la Casa Blanca sería un poco difícil que un candidato en las primarias quiera tumbarlo, ¿no? Por llamarlo así. Es un candidato, es verdad, de poco entusiasmo, pero en este momento es lo que existe. Ahora, acuérdese también que este es un tema de percepción en el momento. Es verdad que hoy en día no tenemos, o al menos se percibe que no existe un candidato, pero eso nace de la noche a la mañana. Vimos la candidatura de Donald Trump, que nadie pensaba que iba a ser presidente de los Estados Unidos, y irse de 0 a 100 en cuestión de meses. Acuérdense cuando era presidente Obama y la campaña de Trump se enfocaba básicamente en decir que Obama no era americano, era una burla. Que en ese momento, si ustedes me hubieran preguntado a mí que Trump va a ser presidente en 2 o 3 años, me hubiera reído. Entonces, yo sí creo que hay personas en el Partido Demócrata. Está Kamala Harris, que todavía pues, no ha tenido un protagonismo real. Vamos a ver qué pasa en los próximos 4 años. Pero también está Pete Buttigieg, podrá salir otro. Miren, estas cosas de la noche a la mañana empezamos a escuchar
de cierto candidato y las encuestas, créame, con la ayuda de la prensa y con redes sociales empieza a replicarse y de repente tenemos al próximo presidente Obama como lo tuvimos en ese entonces, que nadie lo conocía. Era una persona de Illinois que había perdido unas elecciones locales para el Congreso, luego ganó el Senado y pasó a ser presidente. Entonces creo que estamos un poquito adelantándonos. Sí, creo que sí. Es prematuro, como usted dice, falta todavía 1 año y 9 meses para esas elecciones. JP Carroll, del otro lado de la balanza, ¿a ustedes ya se les empieza a aclarar un poco el panorama para los republicanos, entender cómo empezar a mover las fichas a lo largo de este año y 9 meses que tienen para llegar a ese momento de las elecciones? En este escenario, ya como están las cosas, ya entendiendo que Joe Biden aspira a la reelección, entonces de estas cartas que yo mencionaba al inicio, que usted agregó a Tim Scott, a este senador de una de las Carolinas, ¿quién puede ser entonces ese candidato que puede ponerle el pie a esa candidatura de Joe Biden y puede entrar a disputar esa silla presidencial? Bueno, según las encuestas, por el momento, el candidato, o sea, la única otra opción que tiene números interesantes, digamos, ni siquiera buenos necesariamente, interesantes en las encuestas del lado republicano, es el gobernador DeSantis. Pero ahí, o sea, va la situación de que las últimas semanas ha habido publicidad negativa contra él. El expresidente Trump ha comenzado a realmente enfocarse en realmente atacar al gobernador DeSantis, y con eso ahí quizás hay la oportunidad para que surja la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, o el senador Tim Scott de Carolina del Sur, y ahí hay la oportunidad, pero precisamente como se dijo hace un momento, que o sea, nos falta bastante tiempo hasta las elecciones, hasta ni siquiera las primeras primarias. Y creo que se debe notar, mirando esto de una perspectiva histórica, que cualquier presidente que se ha presentado para una campaña de reelección, el cual ha tenido, o sea, competición dentro de su propio partido para la nominación, siempre ha perdido la elección general desde la presidencia Carter, cuando se presentó el senador Ted Kennedy. De ahí vemos el presidente Bush padre, quien perdió contra Clinton y tuvo que ganar la nominación de su partido por la candidatura de el señor Pat Buchanan. En fin, el hecho de que en este momento el presidente Biden, o sea, tiene competición de Marianne Williamson y también el hijo del senador Robert Kennedy, su hijo Robert F. Kennedy Jr., creo que eso realmente le debe de preocupar, no realmente de que no va a ganar la nominación, pero simplemente en tener que invertir tiempo y recursos en simplemente ganar la nominación de su propio partido. Eso le quita el enfoque de ganar la elección general. Para el lado republicano, la otra cosa con el expresidente Trump son, o sea, estas situaciones inciertas que tiene en las cortes, en que no se sabe qué va a ser el resultado final de estos varios casos que hay contra él en Nueva York, en Georgia, casos federales, y con eso quizás vamos a ver un gran cambio en las encuestas y quizás un aumento de apoyo para DeSantis o Haley o Scott. O sea que aún falta bastante tiempo hasta que veamos qué va a ser la situación exacta en el otoño, en un año, digamos. En un año. JP, continúo con usted para preguntarle por el debate que se ha generado en Estados Unidos, también en diferentes partes del mundo. Incluso lo estaba comentando yo hace algunos minutos con colegas en la redacción de France 24, y es el tema de la edad del presidente. Aquí no se está evaluando sus logros como mandatario, sus desaciertos como mandatario a lo largo de estos años que sirvan para evaluar su gestión como presidente de Estados Unidos en un momento en el que Estados Unidos pues necesita afianzar su liderazgo a nivel internacional y también dar solución a muchos temas internos. Pero el debate en la sociedad estadounidense ha girado en torno a la edad.
cuando, por ejemplo, un candidato opositor como podría llegar a ser Donald Trump, pues tampoco es que sea mucho más joven que el actual presidente Joe Biden. Entonces, ¿por qué esta importancia de la edad y por qué tratan de jugar esta carta en diferentes sectores como un punto negativo y dejando de lado una experiencia de muchas décadas a nivel político y pues que además está actualmente ejerciendo el cargo? Creo que cada partido político en este momento, o sea, republicanos y demócratas, están intentando de crear apoyo para el futuro y con eso en mente quieren alcanzar y atraer a votantes más jóvenes. Y entonces, al corto plazo, creo que ellos piensan que una manera de hacer eso es destacar como un punto negativo la edad del candidato del partido en el cual están en oposición. Pero precisamente como ha dicho, o sea, esto es un tema para ambos partidos, con el hecho de que ambos partidos, o sea, la persona más probable de ser nominada por cada uno va a ser alguien que es bien mayor. O sea, no veo que les sirve realmente a cada partido criticarse el uno al otro de esta manera. Lo único que creo que realmente destaca es la necesidad de cultivar nuevos candidatos, una nueva generación de candidatos para el futuro después de estas elecciones y realmente invertir recursos en apoyar a gente joven para que decidan a presentarse para candidaturas a estos tipos de puestos. Y creo que una de las grandes cosas que realmente hace a las personas dudar si deben de meterse en la política son estos tipos de ataques que vemos, que las campañas se lanzan una contra la otra de manera muy, muy negativa. Y si alguien mira esto y vive una vida confortable con su trabajo y ya sirven a su comunidad de otras maneras más discretas, ¿por qué, o sea, someterse a ese nivel de o sea, publicidad simplemente para que ataquen a uno? Y es muy triste. Aníbal, ¿y qué piensa usted al respecto de este tema de la edad y todo este debate que se ha despertado en Estados Unidos? A mí no me preocupa la edad, a mí me preocuparía más bien la salud mental del presidente o de cualquier candidato. Hasta el día de hoy no tengo ningún indicio de que el presidente Biden está preparado para liderar el país hasta que cumpla 86 años. Es simplemente un número. Mi mamá tiene 95 años y está perfecta. Mi papá tiene 78 y como que no está muy bien. Entonces el tema de la edad, el número en sí, no me preocuparía mucho. Yo creo que, como dice el compañero, el señor Carroll, es verdad, tienen que cultivar a nuevos personajes, a nuevas figuras políticas, porque la verdad nos damos cuenta que ambos partidos tienen un serio problema de identidad. A veces, el otro día comentaba con un amigo que en realidad en Estados Unidos parecería que existen 4 partidos políticos, ¿no? Existe la extrema derecha, o como los demócratas lo llaman, los trumpistas. Existen personas de centro en ambos partidos, y también está la ola de Alexandria Ocasio y Bernie Sanders. Entonces, yo creo que el partido tiene que decidir para dónde va, ambos partidos, ¿no? Yo creo que el Partido Republicano tiene un serio problema porque el que lidera las encuestas es el presidente Trump, y está liderando con un mensaje bastante radical, y me preocupa para el futuro del Partido Republicano, que tal vez si el presidente Trump no es el candidato, realmente la gente no va a salir a votar porque van a seguir pensando que hubo fraude en las elecciones y van a preferir quedarse en casa. Entonces hay que ver qué pasa. Yo creo que, nuevamente insisto, creo que el presidente Biden va a ganar la reelección, y la verdadera pregunta va a ser qué va a ser del Partido Demócrata para el 2028. Esa es la verdadera pregunta. Creo que no mucho va a pasar en los 4 próximos años, sinceramente. En ese orden de ideas, Aníbal, y poniendo en perspectiva ese escenario que usted plantea de una posible disputa presidencial entre el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden aspirando a la reelección, ¿cómo cree usted que va a ser esa campaña y esa disputa? Lo que vimos y el tono que se ha impuesto en la política de Estados Unidos es ausencia de debate, ausencia de ideas y de propuestas, y ataques frontales entre un candidato y el otro, noticias falsas, denuncias sin argumentos, señalamientos,
y una pobreza de debate político que incluso ha logrado trascender las fronteras de Estados Unidos, y lo vemos también en algunos países de América Latina, donde los electores nos quedamos esperando propuestas para solucionar verdaderamente los problemas y se quedan en ataques ideológicos que pues a la hora de la verdad eso no resuelve las situaciones y las complejidades que viven los países. Estamos entonces, como decía yo en la introducción del programa, viendo un déjà vu, una repetición de la película que ya vimos. Sí, efectivamente es lo que vamos a ver. Me da mucha lástima. Este tipo de ataques creo que le conviene al Partido Demócrata porque sabemos, ya lo conocemos al presidente Trump, sabemos que va a repetir sus discursos, va a ir a ciudades donde él es bastante fuerte para tratar de crear esta imagen que lo están apoyando en el país. Pero realmente las elecciones se van a decidir en estos estados de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Creo que el Partido Demócrata tiene que realmente trabajar la Florida. Es realmente increíble cómo perdieron realmente al estado de la Florida. Vemos que ahora el gobernador DeSantis es un gobernador muy querido en su estado y lo hemos perdido porque por muchas razones el Partido Demócrata ha fallado con la comunidad latina en el sur de la Florida. Esto es algo que lo tienen que ellos tomar en consideración, pero a su vez han ganado lugares importantes como Georgia, Arizona. Entonces, creo que así funciona, ¿no? Lo importante aquí es que creo yo que la economía está en un muy buen lugar. Sí, existe una percepción, pero por regla general la gente está trabajando y las personas quieren estabilidad y creo que la van a conseguir con el presidente Biden y por eso van a salir a votar por él. Ya vamos a hablar de esos logros y desaciertos que ha habido a lo largo de este mandato del presidente Biden hasta el día de hoy. JP, paso a preguntarle por el Partido Republicano, por esa aparente división que hay interna entre esos sectores del Partido Republicano que apoyan más de cerca al expresidente Donald Trump en esta aspiración a una nueva aspiración presidencial, que ya han sido denominados los republicanos MAGA, haciendo referencia a Make America Great Again, y ese otro sector del partido que tal vez preferirían un punto de vista político renovado, un poco más actualizado, menos extremo, por decirlo así, y hay cierta división. Esto, para elegir a ese candidato a esa nominación, va a generar problemas al interior del partido. ¿Qué análisis puede hacer usted? Definitivamente hay gran división dentro del partido. O sea, el hecho de que el expresidente, o sea, le está yendo bien las encuestas contra otros republicanos, o sea, eso no importa nada cuando lo comparas a las encuestas de cómo sería la elección general. O sea, todas las encuestas muestran claramente que entre el presidente Biden y el expresidente Trump está ganando el presidente Biden cada vez en cada encuesta. O sea, yo creo que hay gran posibilidad desafortunadamente, que el expresidente Trump sea nominado, sea el nominado para el Partido Republicano para la presidencia, precisamente porque hay tantos candidatos que se están presentando, o sea, contra él, que esos candidatos entre ellos van a dividir el voto contra Trump, digamos, y va a ser más o menos, o sea, una repetición, como has dicho muy bien, un déjà vu de lo que pasó en 2016, en que si miras a lo que pasó ahí, no es que él ganó 51% o 60% de los republicanos el proceso de las primarias. Él tuvo más o menos, o sea, de manera sólida, 35, 40%, y lo que ocurrió es que los otros candidatos dividieron lo que quedaba del voto entre ellos. O sea, que realmente solo hay espacio para un candidato que no sea Trump, realmente unir al resto del partido en contra del expresidente. Pero creo que se va a demorar un poco para que ese tipo de cosa ocurra y quizás va a tener que ser una situación parecida a lo que hicieron los demócratas, entre ellos de manera estratégica en 2020, donde todos decidieron salir del camino del ahora presidente Biden, cuando aún era candidato antes de las elecciones primarias importantes de Carolina del Sur, y lo cual aseguró para que él tuvo la victoria allí y ya comenzó a ganar directamente contra el senador Bernie Sanders para, en fin, ganar la nominación del Partido Demócrata. Y creo que les haría muy bien a los republicanos que se oponen al expresidente Trump de aprender de esa elección.
Claro, eso en cuanto al partido, JP, pero ¿qué hay de los votantes? Hemos visto en las últimas elecciones a un Estados Unidos muy polarizado, muy prácticamente dividido, casi que en partes iguales entre apoyos a las tendencias republicanas y otros hacia el lado demócrata. Pero, ¿qué hay para los apoyos para una eventual candidatura del expresidente Donald Trump? De ser nominado por su partido, llegaría a una elección con juicios y acusaciones federales, una personalidad muy compleja para entender que a la luz de la comunidad internacional las relaciones pues se tensaron un poco con algunos de los grandes aliados de Estados Unidos. Eso fue lo que dejó en buena parte esos 4 años de gobierno Trump. No lo digo yo, lo decía por ejemplo la canciller alemana Angela Merkel en su momento, que la relación con Alemania de Estados Unidos ya no era la misma desde que Trump había llegado allí a la presidencia, y pues tampoco mucho más joven que Biden. 78 años tendría si llegara a esa presidencia, a ese segundo second term en la presidencia en Estados Unidos. ¿Hay apoyos en la sociedad estadounidense, apoyo sólido en bloque al expresidente Trump? Hay suficiente apoyo para que él sea nominado para el Partido Republicano. Eso creo que, o sea, si pasaría mañana, él sería el nominado para el partido. Pero para el país en general, si cuentas con votantes independientes, demócratas que no están a favor del presidente Biden, yo creo que él va a perder, él siendo el expresidente Trump, va a perder la elección general contra el presidente Biden entre los puntos que ha destacado con estos juicios, pero también más que todo yo diría el impacto de sus acciones antidemocráticas en el 6 de enero de 2021 y también la respuesta ante el coronavirus. Yo diría entre esos dos temas, es por eso que él nunca más va a ser presidente, en mi opinión. Bueno, importante esa declaración, ese punto de vista de JP. Aníbal, continúo con usted para hacer un poco de balance de lo que ha significado estos años de presidencia de Joe Biden al frente de la Casa Blanca, al frente de Estados Unidos. Citaba algunos temas importantes de la agenda. ¿Qué significarían entonces 4 años más de Joe Biden en temas como, por ejemplo, migración, la llegada de migrantes a través de la frontera con México, la guerra en Ucrania? Trump dice que si él llega a ser presidente nuevamente, la guerra se acaba. Con Biden, ¿qué escenario tendríamos? Y otros temas a nivel interno que podemos ir analizando más adelante, pero comencemos con esos dos de la coyuntura internacional. Sí, bueno, definitivamente, solo para aclarar, yo soy demócrata, pero no soy fanático, y me encanta poder debatir a alguien como J.P. Carroll, que yo no entiendo por qué el Partido Republicano no tiene más personas como él, sensatas, que dicen la verdad, porque a veces veo la televisión y no puedo creer las cosas que están diciendo muchos a favor del presidente Trump, pero estoy completamente de acuerdo. Y yo les agradezco a ustedes dos que hay balance en el debate y hay altura en los argumentos, en los puntos que ustedes están exponiendo. No siempre tenemos la fortuna de tener un análisis político de altura como el que están haciendo ustedes. Adelante, Aníbal. Gracias. Y por eso empiezo diciendo eso, porque es verdad que el presidente Biden, casi seguro para mí, va a ganar, pero hay muchísimo que tiene que trabajar, especialmente en el tema migratorio. Sabía que era un tema muy importante para los demócratas, lo ha ignorado por completamente, no se escucha absolutamente nada. Tengo entendido que ya se va una de las asesoras, Susan Rice. Vamos a ver quién entra ahora para ver si podemos escuchar algo más de inmigración, que es un tema que realmente afecta no solamente a los migrantes que no votan, pero le afecta a la economía. Vemos que se ha firmado con republicanos un plan de infraestructura que van a necesitar trabajadores para poder progresar en los próximos 20 años. Y realmente creo que el tema migratorio va a ser tan importante para eso, crear posibilidades para que puedan venir migrantes de forma legal y no estar cruzando la frontera como lo están haciendo ahora. En el tema migratorio creo que ha fracasado por completo. Obviamente el tema de Ucrania y Rusia es mucho más complicado. Putin no se va a ir tan fácilmente. Yo soy muy creyente en las instituciones del Estado y creo que
En ese sentido, pues la administración conjuntamente con los servicios de inteligencia saben cómo manejar ese tema muy bien, pero no va a ser nada fácil. Rusia no nos va a acariciar la cabeza así de fácil, entonces tal vez tengamos 4 años más de noticias sobre ese tema. Y en el tema económico, vamos a ver. Obviamente hay una tasa de desempleo que ha bajado muchísimo, pero la inflación sí ha mejorado tal vez este año, pero hay que ver qué pasa. Hay muchos expertos económicos que hablan de una posible recesión en los próximos 2 o 3 años. Vamos a ver qué pasa, pero son temas demasiado importantes que el presidente Biden con su equipo tiene que trabajarlos si es que piensan ganar una candidatura en el 2028. Porque ahí sí creo que el Partido Republicano va a estar mucho más preparado, porque ya no existe la figura de Donald Trump en ese sentido. Las cifras tal parece que acompañan al presidente Biden. Recibió el desempleo en el 6.3%. En este momento en Estados Unidos está en 3.4%. La inflación pues está alta, pero desde la Casa Blanca argumentan que está bajando poco a poco y también tiene bajo la manga ese plan de la ley de infraestructura para modernizar los aeropuertos, puertos y autopistas para hacer un país aún más competitivo. Esto ha generado muchísimos empleos y una inversión pues también muy alta por parte del Estado, por parte del gobierno federal. JP, veamos entonces la otra cara de la moneda, las deudas pendientes. El tema migratorio, pues ya lo pone Aníbal como tema básico de esta deuda pendiente que arrastra el gobierno Biden, pero ¿qué más se le queda por fuera y que se le puede volver un dolor de cabeza en esta candidatura? Creo que entre las situaciones que quizás van a ser más problemáticas para el presidente Biden son competición contra la China, y eso va con el tema económico. Y creo que si las personas, a pesar del hecho de que sí, las cifras muestran claramente que las cosas están mejorando, pero si las personas no lo sienten, van a buscar razones por las cuales no lo sienten. Y creo que el Partido Republicano son muy, muy buenos en, o sea, presentar, ¿cómo le diría? Presentar, o sea, narrativas de cuáles son cosas que no necesariamente son causas directas, pero de asociar un problema con otro y, o sea, juntarlos en la mente de votantes, digamos. Y creo que ellos van a muy efectivamente tratar de hacer eso con la situación económica doméstica y la política hacia la China. También de manera parecida con la situación en Ucrania, aunque creo que la mayoría de republicanos, como la mayoría de estadounidenses en general, le tienen mucha simpatía a la, o sea, horrenda guerra ilegal sin justificación de Putin y Rusia contra Ucrania. Si el pueblo estadounidense no siente que las cosas van bien económicamente dentro de los Estados Unidos, van a mirar a todo el dinero que se está invirtiendo en el esfuerzo de apoyar a las Fuerzas Armadas en Ucrania y van a comenzar a hacer preguntas de qué se podría hacer mejor con ese dinero dentro de los Estados Unidos. Muchos republicanos, al tema con que comenzamos, ya han estado haciendo esta pregunta y vinculándolo al tema de inmigración. O sea que ya veremos, pero definitivamente no va a ser fácil esta reelección, este intento de reelección para el presidente Biden. En línea con lo que usted dice, JP, añado a esta lista de deudas pendientes, pues lo que usted decía de China, la relación con China y el incremento de tensión en los últimos meses a raíz de ese apoyo a Taiwán y el despliegue de recursos militares allí en el Pacífico. Ha tenido muy tensa esa relación con Beijing y también pues por el tema de Rusia, que recibe el apoyo de China. Yo también lo pondría en esa lista como parte del análisis, la relación con América Latina. Estados Unidos ha estado muy distante de la región a lo largo de los últimos años y también ese llamado que tiene Estados Unidos por ser una gran economía a nivel internacional, y es justamente el liderazgo internacional, que poco a poco Estados Unidos ha cedido
justamente ante China y entre otros actores internacionales. Me queda 1 minuto y medio para terminar el programa. Hagamos las conclusiones para el cierre. Comienzo entonces con Aníbal para continuar la ronda en este sentido. Y conclusiones, lo que vamos a ver entonces en esta campaña, Biden como candidato y un escenario con muchos meses previo a lo que pueden ser estas elecciones en Estados Unidos, pero que nos puede dar un panorama general. Adelante. Sí, yo creo que el mayor beneficiario de estas elecciones nuevamente será los medios de comunicación, porque habrá show, no queda más. Yo creo que el presidente Trump va a ganar las primarias. Habrán otros estados y competencias que iniciarán acciones penales en contra de él. El presidente Biden tendrá que defender sus 4 años, que para muchos, como decíamos anteriormente, ha sido con muy poca emoción. Pero eso es lo que vamos a terminar viendo el próximo año. Estoy preparado para los discursos completamente de un lado y del otro, sin ninguna política clara. Lamentablemente eso es lo que esperamos. El show, que es parte de estos procesos electorales en Estados Unidos, en los medios estamos acostumbrados a cubrir este tipo de eventos electorales en Estados Unidos con toda la parafernalia que esto involucra. JP, su conclusión para el cierre. Sí, gracias. 2 cosas. Uno, creo que esta elección se va a tratar más que todo sobre la economía. Y segundo, quien se esfuerza en conseguir el voto de la comunidad hispana en estados clave va a ganar. Importante ese punto, esa anotación, el voto hispano, que siempre es relevante en estas elecciones en Estados Unidos. Pues a JP y Aníbal les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis puntual, de altura, sobre todo, sobre este panorama político que comienza a configurarse allí en Estados Unidos a raíz del anuncio del presidente Joe Biden de aspirar a la reelección por el lado de los demócratas. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales, pueden seguir también dejando sus preguntas a través de las redes sociales sobre este tema. En nombre del equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando sus comentarios y sigan con France 24.